invitados, amigas también, invitados a 52 minutos para charlar largo y tendido de lo que significó el Papa Francisco para nuestro país, para la Iglesia, para la historia. Así es. Bueno, el primer Papa latinoamericano. Viviana Wilville, Diego Mauro, José Romero, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Eso, y por favor, ocuparse del tema y darle Bueno, trascendencia. y lamentamos también tenerlos acá por esta noticia. Tal cual. Una noticia que nos pone tristes, en una forma, desde lo humano, obviamente, la muerte, la separación de esta vida, ¿no? Pero también los que tenemos fe nos llena de la gran esperanza en la resurrección, ¿no? Fíjense qué detalle, Francisco murió en Pascua, tuvo su Pascua en Pascua, ¿no? Así que eso también es todo un signo de cómo, bueno, ha pasado por este mundo y llega al otro, en el que tenemos profunda certeza de que es así, ¿no? La resurrección definitiva, justamente junto con Jesús, ¿no? En la misma fecha. José. Ingresó en el comienzo de una Pascua. Tal cual. Y terminó Tal cual. al final de una Pascua. Bien. Tal cual. Casi bastante, ahora que tantos números y causalidades se han visto con respecto a la muerte de Francisco. ¿Qué legado le dejó Francisco al pueblo argentino y a los pueblos en general, ¿no? Al mundo? Es muy difícil mensurar eso y realmente creo que eso nos podemos dar un tiempo todavía como para verlo en perspectiva, digamos. Es muy difícil porque realmente para nosotros fue la llegada fundamentalmente a la cúspide de la Iglesia del pensamiento, de la teología, de la filosofía, de la literatura, de Latinoamérica. Por lo tanto, significó algo muy particular para esto. O sea, yo me recuerdo en el 2005, 2006, el debate entre Habermas, que es uno de los filósofos más importantes de Europa, hace 15 días o 20 días dio una charla fundamentalmente diciendo qué importancia tiene Europa ante este problema con Trump. Y el debate fundamentalmente se dio con Ratzinger, todavía él era cardenal. Y fue un debate importante de la filosofía europea en ese momento, 2005-2006. Nunca pensábamos que ese debate que se daba entre Europa, posteriormente, hacia el 2012-2013, cuando asume Francisco, iba a ser la filosofía latinoamericana, la teología latinoamericana, la que de alguna manera iba a ser la que iba a iluminar fundamentalmente esa vocación universalista de la Iglesia. La Iglesia católica es la creencia administrada más grande del mundo. O sea, no estoy hablando fundamentalmente de religiones, acá me puede llegar a corregir. O sea, las otras religiones no son administradas. Acá hay derecho canónico, hay instituciones, hay jerarquías, hay tribunales, hay infraestructura, hay muchas personas. Es la única creencia global administrada. Y administrar una creencia es una cosa sumamente complicada. Muchos han dicho con ironía que realmente es más fácil, hay que tener mucho talento para gobernar creencias porque se gobiernan con un libro que tiene una semiótica infinita. La Biblia está desde el traidor hasta Dios que amenaza, hasta la prostituta, hasta la benevolencia absoluta, hasta el sermón de la montaña. Por lo tanto, digamos, tiene que gobernar una creencia en el mundo global, universalista, desde una institución. Por lo tanto, hay que tener muchísimo talento, más que gobernar a un ciudadano, decía alguien. Entonces llegó con ese pensamiento, creo, y en ese pensamiento, y con esto termino para dar espacio, llegó con un pensamiento en donde la deuda latinoamericana, pero no hablo de la deuda económica que siempre le pesó a Latinoamérica, hablo de la deuda fundamentalmente de todos los excluidos de Latinoamérica. Con esa deuda llegó fundamentalmente Bergoglio
y sacó una chequera inmensa, que es la chequera de la misericordia, y desparramó y dijo: acá directamente cambiamos un debate muy importante, y es por ese pensamiento latinoamericano. O sea, digo deuda, pero no deuda en sentido estricto de las deudas que tienen los países latinoamericanos. Uno piensa que en esto que dice José hay toda una dimensión que está por venir de Francisco, del papado de Francisco, ¿no? Que creo que o que ojalá así sea, va a haber mucha tela por cortar en los próximos largos años de esta institución, de esta creencia administrada. Viviana, vos que integrás la pastoral, también sos una activa participante de la pastoral social, del cual, bueno, Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires y después cuando fue Papa le prestó muchísima atención. ¿Qué significó este papado para ustedes? Coincido mucho con lo que dice José, ¿no? El llevar, o mejor dicho, universalizar el pensamiento latinoamericano. Y dentro de esto, a mí me llama o me impresiona más la cuestión de la opción por los pobres, que si bien ya el magisterio universal lo asumió, la opción por los pobres, que no es ni exclusiva ni excluyente, que bueno, está plasmada en distintos documentos, pero él la llevó realmente a la carne, a la realidad, ¿no? Y como decía José también, y a mí hay otra coincidencia de esto que estábamos diciendo, fíjense como su primer gran gesto, porque fue el Papa de los gestos, su actitud fue eminentemente pastoral. Justamente cuando fue elegido, la gran cuestión era que no era un intelectual brillante como muchos otros cardenales, y justamente su papado fue eminentemente pastoreal, es decir, acompañar al pueblo, guiarlo, ¿no? Y lo hizo fundamentalmente a través de gestos. El primer gran gesto de Francisco fue Lampedusa, ¿no? Ir a esa isla, un poco el cementerio de los migrantes, de los descartados y sobrantes, que ya es una expresión que él ya la impuso o la plasmó en el documento de Aparecida. Por eso decimos universalizar el magisterio latinoamericano. Aparecida 2007 fue el gran inspirador del documento, el Papa, bueno, en ese momento Bergoglio, y este concepto que está en Aparecida lo lleva justamente, y en ese primer gran gesto se ocupó de los desechables y sobrantes del sistema, los que ya están afuera, ni siquiera marginados, los que están, el sistema los descarta. Entonces, y fíjense cómo la última actividad importante a nivel oficial fue recibir al vicepresidente de Estados Unidos, justamente en este tema de la polémica, del gran debate sobre la cuestión de las migraciones, ¿no? Así que digo, para mí Francisco hizo carne la opción preferencial por los pobres. Después justamente hoy leía un reportaje de una persona que yo aprecio mucho y admiro, que es Mónica Crespo, dirigente de los cartoneros acá en Rosario. Y bueno, ella recordaba en ese reportaje de otro medio cómo los encuentros con el Papa, con los movimientos sociales, cómo los llamó artesanos de la paz, porque se inventan su propio trabajo, ¿no? Entonces, siempre cercano a eso, a los pobres. Y en esto también lo quiero destacar porque hay muchos malos entendidos o muchas interpretaciones, cada uno tiene su interpretación, ¿no? El Papa o la Iglesia pobresta, ¿no? Se habla de eso. Y justamente todo lo contrario, ¿no? Cómo luchó, estuvo presente para superar la pobreza. Justamente a esta gente, bueno, ustedes inventan su trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más la cultura del encuentro, ¿no? Esto de enseñarnos que somos todos hermanos, Fratelli Tutti, su segunda encíclica social fundamental. Somos todos hermanos, entenderlo. Y lo puso en práctica con las otras religiones, ¿no es cierto? Cómo apostó al diálogo, cómo siempre ahí presente, ¿no? Así que, y también me permito señalar otra cosa que a mí me impactó personalmente, Fratelli Tutti, el capítulo en el que nos habla de la necesidad de la mejor política. Frente a nuestra realidad, ¿no? Tan dolorosa desde ese punto de vista, una clase dirigente, toda, no solamente política, ¿no? Hoy hablabas de la clase empresarial, social, etc. Somos una clase dirigente, o hay una clase dirigente, que se olvida justamente del otro, está completamente ajena en sus privilegios, en sus cosas menores.
Y Francisco nos llamó a eso, a tener en cuenta la mejor política para el bien común. Diego, en tu caso vos sos investigador del CONICET, también autor del libro Construir el Reino, donde lo tiene a Francisco en la tapa y habla de él. En tu caso, ¿qué análisis haces? No, bueno, en sintonía con lo que vienen diciendo, o sea, me parece que en el 2013 creo que Francisco, como decía ella, ¿no? Tiene un perfil bien diferente al de Ratzinger, ¿no? Que era un intelectual, un académico, un hombre de universidad. Y me parece que en el 2013, en ese cónclave, lo que van a buscar es alguien que pueda gestionar, que pueda administrar, que tenga, si querés, muñeca política, ¿no? Para sacar a la Iglesia de lo que era en ese momento una crisis importante, ¿no? Si uno se acuerda, uno se olvidó en parte por el éxito de Francisco, ¿no? Pero en ese momento las noticias eran los casos de abuso, la corrupción del Banco Vaticano, las filtraciones de documentos, los Batilix, que en parte empujaron a Ratzinger a presentar la renuncia, en un hecho revolucionario para la historia contemporánea de la Iglesia, en un papa renunciante. Y en ese sentido me parece que Bergoglio, bueno, cumplió con creces, ¿no? Las expectativas de esos cardenales, porque logró muchas cosas, ¿no? La principal fue reposicionar, me parece, al catolicismo como el representante o uno de los principales representantes de un humanismo social en un mundo, como vos decías en tu editorial de inicio, ¿no? Que avanza hacia la crueldad, hacia la barbarie, ¿no? Un humanismo que es un dique, ¿no? Frente a ese giro o ese surgimiento de derechas muy radicales en el mundo, y logró reposicionarlo como una voz de peso, ¿no? Como un interlocutor potente más allá de la Iglesia Católica, ¿no? Digo, Francisco hoy se discute en todas partes, ¿no? Y creo que el impacto que ha tenido su muerte fuera de la Iglesia Católica, si bien es cierto que cada vez que muere un papa es un gran acontecimiento, me parece que el impacto que ha tenido la muerte de Francisco nos habla del lugar que él había alcanzado y construido, ¿no? A partir de todas estas cosas que ellos vienen planteando muy bien. O sea, en ese sentido me parece que es un papado que deja una huella profunda. Habrá que ver después del cónclave si muchos de esos procesos de reforma, de actualización, hay todo un debate, ¿no? Qué tanto de continuidad, qué tanto de ruptura, bueno, permanecen en el tiempo, se consolidan. Eso, bueno. Hay un tema que estamos frente a un nuevo cónclave y me gustaría que yo, te soy sincero, no seguí día a día qué fue lo que fue pasando con Francisco, ni tampoco de qué forma fue elegido Francisco. Pero ustedes, ¿qué saben de ese momento, de ese cónclave que define a Francisco como nuevo papa? ¿Y cuáles eran, un poco, Diego, vos lo dijiste? Diego, una pregunta a nivel personal. Sí. Vos sos historiador. Sí. ¿Sos religioso? Tengo formación, no soy creyente, No soy creyente, tengo formación católica. Fui a la escuela, él era mi director. Bueno, bien. Escuelas salesianas. Claro. Tengo formación católica y tengo una... Y te hacían ir los domingos a misa, ¿no? No, era ¿no? muy Era- abierta la escuela en eso, cada uno podía disponer libremente. No, bueno, está bueno Pero- esto para saber si... Pero sí. Qué interesante entonces, ¿viste? Que ese valor de que los que no son creyentes, pero se acercan... Yo investigo la historia de la Iglesia Católica para el CONICET, entonces en ese marco el Papa Francisco fue un tema que se fue imponiendo, digamos, Claro. ¿no es cierto? Y además, como yo te digo, es una persona que genera debates y es un interlocutor en todo el espectro ideológico, ¿no? ¿Y qué te generó? ¿Admiración, cariño, respeto, bronca? No sé, ¿qué? No, sí, en lo personal, respeto, admiración, o sea, es una persona, yo creo que reivindico, eso ya es una posición política personal, ¿no? Yo reivindico la voz de Francisco en este mundo, ¿no? Claro. Me parece, y de hecho creo que habla también, como uno podría decir, bueno, habla también de la orfandad de liderazgos a nivel internacional que puedan decir cosas distintas, ¿no? Que puedan enfrentar las tendencias, bueno, muy complicadas que estamos viviendo. Me parece que Francisco supo cargarse esa mochila y convertirse efectivamente en un referente muy importante. Digo, es reivindicado por todas las centroizquierdas, las izquierdas, los movimientos populares, sectores de derecha también, más moderados, que ven en Francisco cosas positivas, ¿no? Es decir, me parece que ese lugar habla de esa capacidad y también de lo que los que son creyentes hablan del testimonio, ¿no? Es decir, una persona que da testimonio, para la gente que tiene fe, una persona que vive de acuerdo a lo que pregona, predica. ¿no? Y me parece que eso siempre en una sociedad tan ficcional, tan de las redes sociales, ¿no? Me parece que eso le da un valor agregado a Francisco, que además a mí siempre me fascinó cómo se reinventó como un hombre de redes sociales, ¿no? Y un hombre de la comunicación, porque como Bergoglio había sido un hombre muy
reticente a la comunicación, a dar entrevistas, y cuando se convierte en papa, cambia el chip. Lo vemos en el avión dando entrevistas, lo vemos, se bate récords en Instagram. Bueno, fue el primer papa con Twitter también, ¿no? Claro, había sido ya Benedicto, pero con poco impacto, y cuando él llega, eso explota la cuenta, ¿no? Y bueno, tiene una presencia que le permite a él también, ¿no? Construir un vínculo tal vez más directo. Fenómeno interesante, digamos. Y que vos lo remarcabas anteriormente, que le ha hablado a todos, le ha hablado al colectivo LGBT, le ha hablado a los divorciados, le ha hablado mucho a las mujeres, incluso las últimas apariciones fue en cárcel de mujeres, le ha hablado a los ateos y los ha acercado también. Y ¿sabés qué? No solamente ha hablado, en el caso de las mujeres ha designado mujeres en lugares de poder. Así es. Porque, bueno, es enseñanza de la Iglesia y él también la testimonia. El sacerdocio, no tenemos que interpretarlo como un lugar de poder, sino de servicio. Y justamente su prédica era, las mujeres también vengan al poder, a los roles de poder, digamos. Otra cosa es el tema del sacerdocio, pero eso digo, es aparte. Es una cuestión de fe, de sacramentos, pero justamente a la mujer le dio lugar de poder, ¿no? Y para mí otro detalle importante, y volvemos a las coincidencias, ¿no? Su diálogo con la juventud. También cómo arranca con la Jornada Mundial de la Juventud, y precisamente el domingo está ya planificada la gran jornada del jubileo, de la esperanza, justamente este año la esperanza, ¿no? Y con los jóvenes, ¿no? Así que bueno, todas coincidencias, si bien se suspendió la canonización de Carlo Acutis, un santo millennial, un pibito, claro. Pero justamente están en Roma muchos chicos, muchos adolescentes, justamente a propósito de este acontecimiento, ¿no? Pero bueno, también creo que a los jóvenes les ha hablado, y como vos decías, a distintas minorías, que bueno, estuvo cercano, sigue, y bueno, la Iglesia, bueno, la abre a todos, ¿no? Dice una Iglesia para todos, 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 lo que no quiere decir, bueno, que se comprometan ciertos, o que se dejen de lado ciertas enseñanzas, pero dichas con otra caridad, ¿no? Con otra cercanía, y bueno, que es lo que nos pidió Jesús siempre, ¿no? Es decir, Él estuvo con todo. Y en este sentido, José, vos que estás muy en contacto con la educación, con el sistema educativo en general, con la juventud, lo que eso significa, viste que a partir del papado de Francisco empieza a haber más movimiento en esto que decía Viviana, de las bases de la Iglesia, y empiezan a enriquecerse y empiezan a cuestionar, o por lo menos a demandar más presencia institucional? No lo sabría decir, yo creería que en algunos aspectos sí, pero todavía creo que ahora comienza fundamentalmente a tener repercusión Francisco. O sea, yo tengo una hipótesis, o sea, la hipótesis es que cada vez que en la historia, y en esto sí voy a recurrir a Diego, se discutió o al menos se habló del infierno, como el Dante en la Edad Media, el infierno configuró la manera de trabajar, de amar, de querer, de toda la sociedad. O sea, el Dante configuró la manera de amar, trabajar, relacionarse, y por lo tanto el infierno significó de alguna manera una manera de organizar la sociedad, la política, la economía, etc. En el 2012, 2010, ya empezó de vuelta, esto pasó también con el Fausto de la Edad Moderna. Claro. De alguna manera el Fausto y la manera de ver cómo era el infierno y cómo era el diablo, configuró también la modernidad y la burguesía naciente de la modernidad. A partir del 2000, después de la década del 2000, comenzó de vuelta el debate del infierno hacia adentro de la Iglesia y hacia afuera. Sí. Fue Ratzinger que dijo, el limbo no existe más. Y comenzó, al menos tímidamente con Ratzinger, este tema, le preguntaban, Ratzinger dijo algunas cosas, y fue Francisco que para mí tomó el guante y dijo, este tema lo vamos a tomar. Y para mí el infierno es lo innombrable, o sea, donde no hay nombres, digamos. Y por lo tanto Francisco lo que hizo, tampoco tomó la pobreza del siglo XX, sino que le dio nombre a las nuevas pobrezas del siglo XXI.
Y cuando eso lo saca del infierno y hace que ciertas palabras se escuchen. Y cuando se escucha se pueden comprender. Por eso yo creo que en realidad le saca al demonio ciertas cosas, digo esto casi poéticamente, y le da nombre a ciertas cosas, incluso con el lunfardo, balconear, primerear, o sea, empieza a dar nombre a cosas que antes no tenían nombre y dice, esto hay que llevarlo y los pastores lo tienen que escuchar. Por lo tanto, el debate del infierno es fundamental, pero no digo del debate del infierno desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de la importancia que tiene en lo político, en lo cultural, en lo económico, y llegó a decir que el infierno lo único que era el dinero. Ahí es donde definió el infierno, que es la transacción. O sea, él dejó, y creo que esto es muy importante, el dinero es el infierno, donde hay transacción, donde hay mercado, donde no mercado en el sentido de la ideología. La usura. Un concepto muy moderno. Redefinió fundamentalmente esa manera de ser. Y dijo, lo demás, vamos a escucharlo. Y se atrevió a escuchar todo. Se atrevió a escuchar todo. Entonces, esa redefinición del infierno todavía creo que va a tener mucho para hablar y mucho para decir. Perdón, José, pero vos mencionaste el tema del dinero y en las últimas horas salió una versión de que el patrimonio del Papa a la hora de morirse era de $100. ¿Esto es realmente cierto? Exactamente. Él trabajó muchísimo, fundamentalmente, con todo el trabajo obrero de cooperativas en el Gran Buenos Aires. Fenomenal la cantidad de casas que se le daba a la gente. Y él tenía una manera de trabajar como cardenal, que es decir, bueno, espera, no te vamos a dar enseguida la propiedad, sino que con el tiempo, porque tenía miedo que la vendan, digamos. Entonces trabajaba, digamos, y con la gente en cooperativas, haciéndolo madurar de lo que era el techo, de lo que era trabajar, y no le daba enseguida la propiedad. Y por eso todavía hay mucha gente trabajando con cooperativas que formó Bergoglio, digamos. Entonces, él era un hombre realmente era un hombre de poder, siempre fue un hombre de poder Bergoglio. Y como un jesuita es un hombre de poder, digamos. No murió como un viejito terminado, murió como él quiso. Sí. Recibiendo al vice de Estados Unidos. Murió como él quiso y no fue un viejito terminado, sino que fue una persona hasta el último momento de poder. Vamos a un corte porque vamos a meternos en ese tema ahora. El Papa y el poder, la política. Un cortecito rápido y volvemos con 51 minutos.